Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Honorable Congreso del Estado. Nos acompaña también el maestro Luis Fernando Cadena Barrera, director general de Administración y Finanzas y Mujeres. La maestra Emilia Reyes Zúñiga, experta en políticas y presupuestos públicos con perspectiva de género, iniciativa SUMA. La diputada Alejandra Soriano Ruiz, presidenta de la Comisión Equidad y Género del Honorable Congreso del Estado. Nos acompaña como representante personal del gobernador la diputada Sacil de León Villar, secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. Hace uso de la palabra la diputada Alejandra Soriano Ruiz. Muy buenos días a todas y a todos. Sean todas y todos recibidos en esta su casa, que es el Congreso del Estado. Quiero agradecer la presencia de la licenciada Sacil de León Villar en representación del ciudadano gobernador Manuel Velasco Cuello, quien además pues seguirá siendo todavía nuestra compañera diputada en este Congreso del Estado. Por supuesto, a mi compañera diputada y amiga, licenciada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, con quien de manera conjunta hemos organizado este taller con SUMA, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez. Bienvenida, diputada. A la maestra Emilia Reyes Zúñiga, de Iniciativa SUMA, Democracia es Igualdad, sea bien recibida en este espacio legislativo. Al maestro Luis Fernando Cadena Barrera, director general de Administración y Finanzas del INMujeres, muy bienvenido. A mis compañeras y compañeros diputados, integrantes de esta 65 legislatura, distinguidas integrantes del gabinete, amigos y amigos de la prensa que nos acompañan, pues sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este taller de presupuestos públicos con perspectiva de género, organizado por la iniciativa SUMA, ONU Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, a través de las comisiones de Atención a la Mujer y la Niñez y la Comisión de Equidad y Género, y por supuesto la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. Bien, para que tengamos una breve idea, y ya la diputada Ana Valdivieso se encargará aún más de explicar los objetivos de este evento, de tan connotado evento que esperamos sea de alta trascendencia para la vida de Chiapas, de los hombres y las mujeres, y para abatir las desigualdades entre ambos sexos. Los presupuestos públicos con perspectiva de género realizan una función primordial para consolidar sociedades más justas e igualitarias entre hombres y mujeres. Por una parte, son una herramienta analítica que permite revisar el gasto público y la recaudación fiscal, dando cuenta de las consecuencias e impacto diferenciado que estos tienen en hombres y mujeres. Así también, se trata de una herramienta práctica que permite el reconocimiento e incorporación dentro de los presupuestos públicos y, por consiguiente, en las políticas y programas gubernamentales de las necesidades, derechos, obligaciones e intereses distintos de hombres y mujeres, los cuales son resultado de las diferentes posiciones sociales, culturales, políticas y económicas de los géneros. Los presupuestos con perspectiva de género, también hay que decirlo,
no son y no se deben construir por separado para mujeres y para hombres. Un presupuesto con perspectiva de género debe asegurar que las necesidades e intereses de los diferentes individuos, de los diferentes grupos sociales, válgase la redundancia, sexo, edad, raza, etnia, lugar, se tomen en cuenta en las políticas de gastos e ingresos. El presupuesto con perspectiva de género usa varias herramientas, enfoques y estrategias para controlar los resultados, productos, actividades e insumos de los presupuestos. Por ello, es muy importante que en el estado de Chiapas se aborde el tema del presupuesto con perspectiva de género y que, por supuesto, estamos a muy buen tiempo antes de la aprobación de este Congreso en diciembre de este año para que estos trabajos que hoy iniciamos y del cual tendremos que ser parte todo el legislativo y, por supuesto, el ejecutivo y el Poder Judicial, para que podamos trabajar de manera conjunta y conocer justamente cómo poder construirlo, porque lo escuchamos, hemos sabido de él, pero no es tan fácil conocer cómo se trabaja y cómo poder llevarlo a la práctica y de tal manera en todos los ámbitos de la vida pública poder abatir pues las desigualdades principalmente de las mujeres con respecto a los hombres en todos los aspectos del desarrollo social. Por ello, pues este taller es sumamente importante y en seguimiento también al acuerdo que se firmó el pasado 17 de abril, en marzo, el acuerdo para la igualdad de género que firmamos entre los tres poderes y las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Además, también reconozco desde este espacio el esfuerzo que se vio contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo, en el cual se contempló a la igualdad de género como un elemento transversal del Plan Estatal de Desarrollo, lo cual sin duda yo creo nos coloca en la vanguardia a nivel nacional. Y eso justamente pues nos da herramientas para que esta construcción del presupuesto con perspectiva de género pues tenga también este respaldo dentro del Plan Estatal de Desarrollo. Pues bien, sean todas y todos bienvenidos y esperando pues que este taller sea de beneficio para el estado de Chiapas. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez del Congreso del Estado. Muy buenos días a todos y a todas. Licenciada Sacil de León Villar, representante personal del licenciado Manuel Velasco Cuello, bienvenida a esta su casa. Licenciada Alejandra Soriano Ruiz, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado, muchas gracias por compartir este gran evento. Licenciada Emilia Reyes Zúñiga, representante de Iniciativa Suma, Democracia es Igualdad, bienvenida a Chiapas. Licenciado Luis Fernando Cadena Barrera, representante del Instituto de las Mujeres, el Instituto Nacional de Mujeres, bienvenido a Chiapas. Compañeras y compañeros diputados, muchas gracias por su asistencia. Secretarios del Gabinete Estatal, bienvenidos. Representantes del Poder Judicial, bienvenidos. Funcionarios públicos, amigos de la prensa, amigas y amigos todos, muy buenos días. En el Congreso del Estado de Chiapas reconocemos el trabajo realizado por ONU Mujeres, entidad de la ONU para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres, institución gubernamental que implementa políticas públicas para favorecer a la mujer. Así, el trabajo plural que han venido trabajando las organizaciones sociales con el interés común de fortalecer la participación política y promover el empoderamiento económico de las mujeres a través de Iniciativa Suma. Reconozco también a la Secretaría Estatal, que tiene como finalidad empoderar a la mujer y propiciar su desarrollo. Las desigualdades entre los géneros están muy arraigadas en las distintas sociedades, viéndose discriminada la mujer en los diferentes roles que desempeña, muchas veces negándoles el reconocimiento de sus derechos y muchas otras siendo víctimas de violencia y discriminación. Para el logro de los objetivos señalados,
es preciso fortalecer los trabajos con las instituciones gubernamentales, como lo es INMUJER en el ámbito federal y la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer en el ámbito estatal, en complemento con el trabajo de las asociaciones civiles que realizan día a día en defensa de los derechos humanos, como lo hace Iniciativa Suma. Sin embargo, para complementar los esfuerzos, precisa es la participación también de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En Chiapas se tiene el firme compromiso en cada uno de los tres poderes, así como de la sociedad civil, para lograr tan anhelada igualdad, refrendando el compromiso con la firma del Acuerdo por la Igualdad suscrito el pasado 17 de abril por el señor gobernador, el licenciado Manuel Velasco Cuello, al igual que priorizar en su Plan Estatal de Desarrollo a la Mujer. Su compromiso ha sido reflejado con sus acciones, hecho que nos alienta a seguir caminando de manera conjunta con la implementación de estrategias que permitan combatir la discriminación. Por ello, celebro el día de hoy que se efectúe en Chiapas el taller denominado Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género, que tiene como propósito la consolidación del Estado y el fortalecimiento de sus instituciones, brindando la metodología para sensibilizar el presupuesto estatal, incorporando la perspectiva de género, en la cual las instituciones ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres compartirán con nosotros sus experiencias en la materia presupuestaria, con el examen sistemático y las evaluaciones realizadas en el mismo a través de una mirada de género. Los presupuestos con perspectiva de género constituyen uno de los instrumentos a través de los cuales los gobiernos pueden cumplir sus compromisos políticos y legales relacionados con el género de una forma efectiva. La diferencia de posición social y económica entre mujeres y hombres implica que muchas políticas públicas y los presupuestos que las materializan, consideradas neutrales respecto al género, afecten de forma diferente a unas y a otros. Por esta razón, es importante incorporar la perspectiva de género en los presupuestos públicos de manera que contribuyan a lograr la igualdad deseada entre mujeres y hombres con relación a sus oportunidades de desarrollo y bienestar. Afortunadamente, en Chiapas, los tres poderes estamos convencidos que el tema de mujeres debe de ir asociado con recursos, pues de lo contrario, será difícil consolidar la participación política de las mujeres, el empoderamiento económico, así como la prevención y eliminación de la violencia. La aplicación de la perspectiva de género en políticas, programas y presupuestos es un proceso que debe fortalecerse en todas las administraciones públicas que aún no lo han iniciado, y para ello se requiere desarrollar creatividad por quienes toman decisiones en el ámbito institucional, con adecuado enfoque a la finalidad del proceso. En este sentido, resulta útil tomar como referencia a las experiencias que nos compartirán en este taller. Los temas que se abordarán son: importancia de los presupuestos con perspectiva de género para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, la relación entre los presupuestos con perspectiva de género y el cumplimiento de compromisos estatales, nacionales e internacionales, el gasto etiquetado para mujeres y la igualdad de género, situación general de la entidad federativa y áreas de oportunidad, suma de voluntades para la etiquetación local de recursos para la igualdad. En ese sentido, una vez más, como Congreso del Estado, refrendamos nuestro compromiso por trabajar a favor de la construcción de género como normas fundamentales que rigen a las relaciones sociales, con la voluntad política que ha demostrado esta 65ª legislatura de trabajar a favor de las mujeres de Chiapas, velando siempre por el reconocimiento de sus derechos, porque los estados podrán ser democráticos solo dentro de una sociedad internacional cabalmente democrática, en donde la unidad impere y la igualdad reine. Muchas gracias. A continuación, la intervención de la maestra Emilia Reyes Zúñiga, experta en políticas y presupuestos públicos con perspectiva de género. Iniciativa Suma, Democracia es Igualdad. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, licenciada Sacilde León Villar, secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres.
Buenos días también a la diputada Alejandra Soriano Ruiz, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, y también quiero saludar a la diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez. Me da gusto también saludar al maestro Luis Fernando Cadena Barrera, director general de Administración y Finanzas de IMujeres. Son nuestras contrapartes en el impulso de esta iniciativa tan importante y por eso me da mucho gusto estar aquí en esta convocatoria con todas y todos. También quiero saludar a todas las distinguidas personas que nos acompañan en esta mañana en la feliz convocatoria. Y hay una pregunta que quiero formular, que es de un poema de T.S. Eliot, el poeta inglés, que dice: ¿me atreveré a cambiar el universo? Con esta pregunta, desgraciadamente, nos enfrenta a un universo humano que tiene desigualdades cotidianas, y únicamente quien se encuentra en espacios de toma de decisión puede plantearse esa pregunta que en el poema no se puede responder. Me congratulo de estar compartiendo en el Presidium con personas que se pueden formular esa pregunta y de hecho responder afirmativamente con la confianza de que lo pueden hacer. El Estado de Chiapas ha dado pasos agigantados en asentar las bases para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Tiene un marco normativo y programático sólido para impulsar una instrumentación decidida que fortalezca los derechos humanos de la ciudadanía, al tiempo que se fortalece a sí mismo con el Estado contemporáneo, en el ejercicio de los instrumentos más avanzados a nivel internacional en materia de gestión pública. Los presupuestos de género son precisamente el camino más ágil para fortalecer la instrumentación de lo que tan sólidamente se ha construido en los últimos años en esta entidad federativa. La voluntad política, por un lado, y el andamiaje técnico, por el otro, se complementan mutuamente para arribar a una acción decidida para contribuir a erradicar la desigualdad estructural más profunda en la historia de la humanidad, que es la desigualdad entre mujeres y hombres. Los presupuestos son, de hecho, una declaración de prioridades del Estado. Y aquí estamos para ratificar que es prioridad del Estado de Chiapas contribuir a transformar desde nos compete ese universo humano que desde hace tiempo perpetúa desigualdades entre mujeres y hombres. Chiapas presenta grandes retos. De acuerdo con los datos del primer trimestre del 2013 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en Chiapas la población económicamente activa por sexo está integrada por 70% de hombres y 30% de mujeres. De esta cifra de mujeres, el 95% combina sus actividades extradomésticas, que es trabajo y estudio, con quehaceres domésticos. Además de ello, en ese mismo porcentaje de mujeres ocupadas, 58.6% no cuenta con acceso a servicios de salud, 46.7% no cuenta con prestaciones y 50.4% labora sin tener contrato escrito. Y si bien las mujeres en Chiapas tienen un nivel de escolaridad mayor a la de los varones en más de 5 puntos porcentuales, el promedio de ingreso por hora trabajada indica que los hombres ganan más que las mujeres en todos los niveles educativos. Otro tema que debe señalarse aquí es la razón de mortalidad materna, que corresponde a 73.2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, cifra por arriba del promedio nacional. Ese universo puede cambiar. Para modificar ese universo nos encontramos aquí promoviendo la acción conjunta, todas las personas convocadas. Iniciativa Suma, Democracia es Igualdad, es una iniciativa plural integrada por 4 organizaciones de la sociedad civil con muy amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres. Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, que es la organización a la que yo pertenezco. Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Mujeres Trabajadoras Unidas, Gestión y Nueva Política, bajo el auspicio del Fondo de Igualdad de ONU Mujeres y en contraparte con el Instituto Nacional de las Mujeres. Por lo anterior, Iniciativa Suma se felicita de estar aquí en una convocatoria conjunta con la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres y las Comisiones de Equidad y Género y de Atención a la Mujer y a la Niñez del Honorable Congreso del Estado, en un encomiable diálogo de 2 poderes de la entidad. Este proyecto de asesoría técnica se inscribe en un marco de trabajo con otras 6 entidades federativas en un esfuerzo sistemático por promover los presupuestos de género como vía para acelerar el tránsito hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y hoy podemos decir, en la más radical y osada afirmación, que en estos 2 días de trabajo, las personas aquí convocadas nos atreveremos a cambiar el universo. Muchas gracias por su atención.
Participa el maestro Luis Fernando Cadena Barrera, director general de Administración y Finanzas, Instituto Nacional Mujeres. Muy buenos días a todas y a todos. Licenciada Sacilde León Villar, secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y representante personal del gobernador Manuel Velasco Cuello, muchas gracias por estar con nosotros. Diputadas, presidentas de las comisiones de Equidad y Género y de la Mujer y Niñez, que hoy nos reciben aquí en su casa, muchas gracias. Estimada Emilia Reyes, representante de la iniciativa SUMA, señoras y señores, es un gusto poder estar esta mañana aquí en representación de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, acompañándolos para el inicio de este taller. Como ustedes saben, para la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la perspectiva de género es pieza fundamental de la planeación nacional y por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo se coloca en su justa dimensión a la perspectiva de género y al igual que la democratización de la productividad y el contar con un gobierno cercano y moderno, juntos conforman las 3 estrategias transversales del plan, cuyos lineamientos ahora serán de observancia obligatoria para la construcción y ejecución de todos los programas de la Administración Pública Federal. En el Mujeres estamos convencidos sobre la importancia de que las herramientas de planeación y ejecución del gasto público estén diseñadas y orientadas a fortalecer la perspectiva de género y por eso trabajamos en varios frentes. Uno de ellos es el que hoy nos convoca por medio de la iniciativa SUMA, que ya Emilia nos ha comentado, y otro más que complementa estos esfuerzos y del que también ONU Mujeres es nuestro socio estratégico y cuyo objetivo es transferir y construir el andamiaje y las capacidades administrativas para que las entidades federativas y los municipios puedan aplicar adecuadamente el marco normativo de planeación, presupuesto y evaluación del gasto público construido con la perspectiva que hoy nos reúne. Para las mujeres es un orgullo también formar parte de este esfuerzo conjunto con ONU Mujeres y con las organizaciones de la sociedad civil que participan en el proyecto SUMA. Estamos convencidos que el empoderamiento económico y la participación política son indispensables para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El IN Mujeres también reconoce y agradece la voluntad del gobierno del estado de Chiapas y en particular del señor gobernador para abonar en este esfuerzo. Es un gusto escuchar el estado en que se encuentran ya las herramientas de planeación que tiene el día de hoy el estado de Chiapas. Es verdaderamente motivo de orgullo para ustedes el contar con estas herramientas ya. Créanme que les van a ser muy útiles para lograr los objetivos que hoy se han propuesto. La incorporación del género en el ciclo de planeación no solo es lo correcto en términos de igualdad entre mujeres y hombres, también genera valor agregado a la sociedad y tiene un impacto positivo en la economía. Pero sobre todo, estamos seguros que permitirá que las mujeres sigan moviendo a México. Muchas gracias. Hace uso de la palabra, como representante personal del gobernador, la licenciada Sacilde León Villar, secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. Buenos días, honorable Congreso del Estado, diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez. Muchísimas gracias por la invitación. Diputada Alejandra Soriano Ruiz, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, muchas gracias. Luis Fernando Cadena, director general de Administración y Finanzas de Mujeres, bienvenido a su casa Chiapas y gracias por acompañarnos. Emilia Reyes Zúñiga, de Iniciativa SUMA, muchísimas gracias por estar aquí, sumando voluntades, gracias por este taller y este foro que estamos por empezar. Distinguidas y hermosas mujeres que nos acompañan el día de hoy, sean todas bienvenidas, y hermosos hombres también que nos acompañan hoy, sean todos bienvenidos. En nombre y representación del ciudadano gobernador Manuel Velasco Cuello, felicito el importante esfuerzo que la iniciativa SUMA y su directora están realizando en todo el país, precisamente sumando voluntades, esfuerzo y unificando criterios es donde se consensan los grandes proyectos que dan rumbo y destino a nuestra gran nación. Una democracia no estaría completa sin la participación activa de las mujeres. Una democracia plena se desarrolla con la igualdad y el equilibrio de una sociedad que construye su entorno político, económico y social y lo garantiza justamente con la equidad. Cuando hablamos de presupuesto, hablamos de economía y es indudable que hoy en día las mujeres somos el motor de la economía familiar.
Democratizar los presupuestos públicos también es parte del ejercicio político. Por eso los presupuestos con perspectiva de género representan un importante impulso al desarrollo de las capacidades laborales y productivas en la vida de las mujeres. Recientemente, el Ejecutivo del Estado suscribió con el Poder Legislativo, Judicial, municipios y organizaciones de la sociedad civil la iniciativa que dio origen al Acuerdo Estatal por la Igualdad de Género. El acuerdo incluye justamente la distribución presupuestaria equitativamente para seguir fortaleciendo el compromiso que este gobierno tiene con las mujeres, como también está incluido en el Plan Estatal de Desarrollo, donde incorporamos el eje transversal de la equidad y la política pública para la igualdad de género. Y sin duda, amigas y amigos, para el particular caso de Chiapas, las chiapanecas nos sentimos orgullosamente representadas por 16 talentosas legisladoras que representan el 40% de los diputados de este Congreso y que sin duda serán excelentes promotoras de darle más en cantidad y calidad a sus representadas. En buena hora por Chiapas y por ustedes, amigas legisladoras, y por supuesto también para los caballeros legisladores. Es un honor estar en la Casa de la Democracia, en este recinto parlamentario, donde todas las expresiones políticas bien representadas convergen, aportan y contribuyen sin regateos a la gobernabilidad de nuestro amado Chiapas. Gobernabilidad que es, sin lugar a duda, de todos los chiapanecos. Cobijando este acuerdo estatal por la igualdad de género y por las instrucciones precisas del señor gobernador, estaremos trabajando muy de la mano con ustedes para seguir fortaleciendo con mayor participación presupuestaria, política y social a nuestras benditas mujeres de Chiapas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Bueno, solicito a todos ponerse de pie para dar por inaugurado este taller. Hoy 17 de julio del año 2013, declaro en representación del gobernador Manuel Velasco Cuello, inaugurado el taller de presupuestos públicos con perspectiva de género, que tiene como propósito la consolidación del Estado y fortalecimiento de las instituciones. Enhorabuena, muchísimas gracias por su presencia. Hacemos un receso de 10 minutos para instalar el taller de presupuestos públicos con perspectiva de género. Agradecemos la asistencia de todos los invitados, así como el gabinete legal y diputados que nos acompañan. Su vida, ¿no? Las mujeres de 60 años y más empiezan a cuidar después a los hijos y las hijas de las mujeres que están saliendo a trabajar, entonces se va repartiendo generacionalmente también el trabajo. O las mujeres, si no tienen una mujer mayor que les cuide a sus hijos, dejan a la hija mayor a cargo, porque no hay ningún diálogo entre mujeres y hombres para hacer ese cuidado de hijas e hijos, o de personas enfermas, o de personas con discapacidad. Entonces, ahí hay este tironeo también entre cómo nos vamos a repartir el uso del tiempo entre las mujeres, porque no hay un diálogo con los varones para ver, o con el Estado, o con la comunidad, o con el sector privado para ver de qué manera nos vamos a repartir ese tiempo. La que sigue. Los hombres, este es el comparativo de la tabla previa, están trabajando mucho menos horas en el uso de tiempo doméstico, pero además lo hemos visto cuando los hombres salen y están viviendo solos, están trabajando mucho más en trabajo doméstico. Cuando se emparejan, ellos dejan de trabajar ese número de horas porque ellas asumen el trabajo que ellos estaban haciendo. Entonces, vean las encuestas de uso de tiempo, tenemos una de 2002, una de 2009, la de 2002 es muy detallada porque por eso nos gusta presentarla, pero tenemos dos para que vean cómo se replican esas estadísticas. La que sigue. Entonces, bueno, ¿todo esto qué implica? Les quiero decir que esto no es vida cotidiana solamente, esto es macroeconomía. ¿A qué se refiere? Si nosotros hiciéramos un cálculo de, por ejemplo, cuánto te cuesta lavar la ropa en la tintorería, cuánto te cuesta contratar a una cocinera o un cocinero en tu casa para 3 comidas al día, los 7 días de la semana, más contratar a una persona enfermera que esté todas las noches cuidando a las personas, más una persona mensajera que vaya y pague el banco y que vaya a todos los recibos de luz y de teléfono y tal, en fin.
si contratáramos a todas esas personas para hacer todo ese trabajo, nos sale que sería el 60% del dinero que circula en el planeta. Esto es, no hay dinero suficiente para pagar el trabajo que hacen las mujeres en el campo doméstico. No hay dinero suficiente. Pero como con esa ecuación no nos sale hacer política pública, porque pues no podemos hacer nada con eso, lo que sí es que se hizo otro costeo para ver cuánto sales y pagas por salario mínimo ese trabajo que hacen las mujeres. Y allí tenemos un rango mucho más fácil, accesible de trabajo. Lo que sabemos es que a partir de esto, el trabajo que hacen las mujeres corresponde al 22% del Producto Interno Bruto. Ese es el equivalente a todo el trabajo que están haciendo las mujeres. Esto es mucho más que el 17% de lo que aporta la industria manufacturera en México. ¿Qué significa esto? Que las mujeres están amortizando la economía nacional. Les quiero dar otro dato, por ejemplo, también del 100% de las personas migrantes mexicanas que se van a Estados Unidos, el 49% son mujeres, pero el 60% de las remesas que entran al país lo envían las mujeres. O sea, son todos esos aportes que hacen las mujeres y que es invisible una y otra vez. Pero cuando estamos haciendo las cuentas nacionales, en realidad vemos cómo impacta de una manera muy grande a la economía nacional. Esto es lo que decíamos que es un asunto estructural y que además tiene que ver no solo con políticas públicas sectoriales, sino de hecho es la macroeconomía misma. Estamos viendo de qué manera está impactando precisamente el trabajo de lo que están haciendo las mujeres frente a lo que están haciendo los hombres en ese trabajo invisible, no remunerado, que no tiene acceso a prestaciones sociales. Lo que nos preocupa es que estas mujeres están trabajando mucho, están amortizando la economía nacional, pero por otro lado no están teniendo acceso a los servicios fundamentales para el ejercicio de sus derechos humanos, pero además tampoco están teniendo condiciones que les mejoren su situación de vida, como protección social, por ejemplo, y no están teniendo tampoco una manera de descargar ese monto de trabajo que están teniendo. La que sigue. Sí, baja todo. Bueno, pues entonces, ¿qué es el trabajo no remunerado? Creo que esta nos interesa mucho porque las mujeres buscan trabajos con horarios flexibles y están más en el sector informal. Entonces, incluso cuando salen a trabajar al espacio externo, no están teniendo protección social, no están teniendo todas estas prestaciones que son muy importantes para mejorar las condiciones de vida. La que sigue. Entonces, frente a eso tenemos otro panorama que es precisamente a qué nos estamos enfrentando como Estado. Nuestra población en realidad está decreciendo, la que sigue, pero aunque está decreciendo, nuestra pirámide poblacional nos dice que estamos teniendo entonces un futuro bastante difícil porque esta población que ahorita son niñas y jóvenes van a empezar a crecer para acá y se va a invertir la pirámide y vamos a tener una población adulta mayor, mucho mayor a la población joven que va a poder trabajar y generar los recursos para que el Estado también pueda aportar a las políticas públicas. Entonces, el problema es qué vamos a hacer con toda esa población adulta mayor que ya no está trabajando productivamente y con qué espacios les vamos a nosotros a brindar para su protección social y para la garantía de vida. Si no empezamos a planear a mediano y a largo plazo, esta pirámide que ahorita nos aparece con un bono poblacional positivo, tanto en el bono de jóvenes, porque tenemos mucha población que quiere salir a trabajar y que quiere contribuir a todo el desarrollo que queremos impulsar. Tenemos otro bono que es el de mujeres, se llama el bono de género, todas esas mujeres que si les quitáramos cargas de trabajo, también tienen toda la pila para salir a trabajar y a contribuir de una manera económica. Ahorita tenemos esos bonos, pero muy pronto esta base se va a ir invirtiendo hasta que la población joven se envejezca y entonces tengamos un grave problema de cómo vamos a sostener nuestras sociedades. Ahorita tenemos el bono, lo podemos aprovechar, pero tenemos que planear hacia mediano y largo plazo. La que sigue. Y frente a eso, la que sigue, tenemos brechas que nos están diciendo, por ejemplo, que las mujeres están teniendo muchas dificultades para acceder a todos los otros campos de manera formal. Aquí tenemos el número de presidentas municipales por sexo y edad y entidad federativa y tenemos, por ejemplo, esto es en 2009, ahorita tenemos más o menos un 7% de presidentas municipales en todo el país. 7%. Las mujeres somos el 51% de la población en México.
pero los puestos de toma de decisión están repartidos de esta manera en todo el territorio nacional. Entonces tenemos quizá paridad ya a nivel de congresos, pero vean estas cifras que son bastante, nos ofrecen bastantes retos para trabajar. La que sigue. Esto es la distribución de la población ocupada por segmento. Aquí me interesa señalar, por ejemplo, que tenemos, la parte de café son los varones, las mujeres están en esta parte verde, y vean cómo aquellos espacios técnicos y de mejores remuneraciones están ocupados por los hombres, y cuando llegamos ya a trabajadoras domésticos, vendedoras ambulantes, las mujeres están en este lado de la gráfica. Entonces, ¿qué quiero decir? Que luego nos dicen que ya cambiaron las cosas, que ya estamos viviendo igualito las mujeres y los hombres. Y estas gráficas nos están diciendo que no solo en el campo doméstico están teniendo muchas desigualdades, sino también cuando salen están enfrentando todas estas situaciones difíciles. La que sigue. Y bueno, también quiero señalar que hay una brecha salarial dramática en nuestro país. Los hombres están ganando siempre mucho más dinero por el mismo trabajo que están realizando los hombres, y no hemos podido abatir esa brecha salarial a pesar de todo el trabajo que hemos hecho. La que sigue. Entonces, bueno, solo les quiero preguntar si en verdad pensamos que ese desarrollo sostenible que quiere alcanzar nuestro Estado lo vamos a lograr solamente con el 49% de la población. Porque son los hombres los que están pudiendo salir a trabajar, están pudiendo tener una buena remuneración, están en los mejores espacios y además están en condiciones fuertes y sanas de dar todo lo que pueden para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. La pregunta es si como Estado nos basta solo tener al 49% de nuestra población en condiciones óptimas para estar viviendo la vida y ayudarnos a hacer nuestro proyecto de administración y de vida en comunidad. Y si sí, entonces, ¿qué vamos a hacer con este restante 51% que además de enfrentar esas desigualdades estructurales que ya les dije, están atravesando brecha tras brecha sectorial? En la agricultura, en el medio ambiente, en el campo político, en el acceso a la cultura, en acceso a la educación, en acceso a salud, en fin. Entonces, este es el panorama desde el cual estamos formulando que se requiere intervenir para provocar esos cambios tanto estructurales como sectoriales desde una lógica de planeación del Estado. Si no lo hace el Estado, ¿quién? Estamos dejando, si no, a las libres fuerzas de cada quien a ver qué tan lejos llega, ¿no? Patricia Mercado tiene un ejercicio súper bonito, nada más en el campo de la política, que es, a ver, tú ven para acá, pone una mujer y le dice, con unos zapatos planos, y le da un portafolio y le dice, toma, tú eres un hombre que se va a lanzar a la carrera política. Y agarra a una mujer muy entaconada y le dice, ven, tú vas a ser una mujer que se va a lanzar a la carrera política. Entonces le dice, aquí te va tu portafolio con tu compu, pero aquí también te va tu bolsa. Ah, perdóname, se me olvidó la mochila de tu hijo. Ah, y aquí está el horario de todo lo que de la mamá que tienes que cuidar. Y bueno, y le empieza a llenar de todas las cosas que tiene que hacer. Entonces la mujer, bueno, ya está así, además con los tacones this big. Y de pronto les dice, bueno, en sus marcas, listos, fuera, el primero que llegue a la siguiente pared es quien va a ganar la carrera política. Así estamos. Entonces, es este asunto de que si no vemos que las mujeres están en condiciones de desigualdad, lo que estamos haciendo es tratar idéntico a desiguales. Tenemos que hacer medidas estructurales para liberar de esas cargas de trabajo a las mujeres y además hacer medidas sectoriales para que en cada uno de los temas, pues sí ver qué podemos hacer para que las mujeres accedan de manera más fácilmente a la trayectoria política. ¿Qué podemos hacer para sancionar la discriminación salarial? ¿Qué podemos hacer para que las mujeres permanezcan en la escuela y no solo entren y luego tengan que desertar porque están enfrentando condiciones muy difíciles? O sea, ¿qué hacemos en cada uno de los sectores? Pero además, si no vemos este asunto estructural, no vamos a erradicar la desigualdad. Mire, les voy a decir algo. El 1% de la tierra cultivable en el planeta está en manos de mujeres. Se los voy a volver a decir, porque a mí me impacta cada vez que lo digo yo misma. El 1% de la tierra cultivable en el planeta está en manos de mujeres. El resto está en manos de hombres. Nos va a implicar mucho llegar a tener el 50-50.
Pero aun cuando lleguemos, yo les quiero decir, imagínense una mujer que ya tiene la titularidad de su tierra. Esa mujer, de todas maneras, va a tener que llegar a trabajar con las niñas y los niños, a hacer la comida, a cuidar a las personas enfermas y tal. Imagínense una mujer, a ver, les vamos a preguntar aquí a nuestras diputadas, a nuestras secretarias, si con todo ese poder de toma de decisión que tiene la sociedad, no están llegando también en la noche a asumir toda esa carga de trabajo. Incluso las mujeres europeas que dicen, pues ya están súper avanzadas, esas mujeres que están en los puestos más altos de decisiones están llegando en la noche a cocinar y se quedan a las 4 de la mañana cuidando a niñas y niños con fiebre, y los fines de semana están yendo al súper a comprar la despensa de la semana. Porque si no quitamos esta carga de trabajo invisible, las mujeres podremos tener acceso a todo lo demás en el espacio público, pero no está esa repartición del trabajo, lo que significa que las mujeres están trabajando un exceso de trabajo. Por eso se llaman las 2 jornadas de trabajo. Y además hay una tercera, que es la de la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces imagínense cuánto trabajo tienen las mujeres, a costa de cuánto también para sus vidas personales, y no podemos dejar que sea un enfrentamiento entre mujeres y hombres. Para eso somos Estado, para intervenir con políticas de cuidado, con estancias infantiles de horarios extendidos para que niñas y niños tengan el mejor acceso a todos los servicios, pero además mujeres y hombres puedan también hacer un ejercicio laboral, o puedan estudiar, o puedan hacer uso de su tiempo libre, o hacer deporte, o qué sé yo. Hay muchas propuestas de políticas estructurales que tendrán que ver con quitarle el trabajo a las mujeres, lo vamos a ir viendo a lo largo del taller. Pero ahora solo quiero señalar, quiero despertar esa señal de alarma de que no podemos seguir solamente con políticas sectoriales. Al final del día, aunque todas nuestras secretarías alcancemos nuestras metas del 50 y 50, esas mujeres van a regresar a cuidar personas enfermas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, y el Estado no está arropando eso, y el sector privado no está tampoco promoviendo vías de interlocución con la población. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esa es la pregunta de hacer este balance entre medidas estructurales y medidas sectoriales. La que sigue, solo quiero pasar rápidamente a decir, la que sigue, que la vía son los presupuestos de género, que vamos a preguntarnos de aquí en adelante de qué manera cada acción que hagamos como gobierno vamos a hacerla diferenciada. ¿Qué necesitan las mujeres frente a todas estas desigualdades para arribar bien a este ejercicio de derechos? ¿Y qué necesitan, por supuesto, también los hombres? Los presupuestos de género también son para garantizar las mejores condiciones de vida de los varones. Por ejemplo, sabemos que en edad secundaria los varones los retiran de la educación porque dicen, como ya es el hombrecito del lugar, pues ya que se vaya a migrar, ¿no? O que se vaya al campo porque su abuelo ya se fue a los Estados Unidos. Entonces, cuando sabemos eso, también por su condición de género, los hombres enfrentan grandes retos. Entonces tenemos que hacer un balance. Solamente con un diagnóstico de género en el programa podemos saber cómo está impactando aquí a las mujeres, cómo impacta a los hombres la problemática, y hacer acciones específicas en esos momentos. Entonces, los presupuestos de género son muy nobles para mujeres y a hombres, pero además son muy eficaces, son más eficientes, gastamos menos dinero en mejores acciones y además fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, son la mejor garantía de una gestión pública eficaz. La que sigue. Sí, puedes pasar más, porque lo que quiero, sí, mucho más. Lo que quiero señalar aquí es que cuáles son las vías en las que podemos trabajar hoy y mañana para garantizar los presupuestos de género. Nos tocan diferentes tareas, pero les quiero decir que lo que se ha hecho en la experiencia mexicana es hacer una etiquetación de presupuestos en donde garanticemos primero que los presupuestos se van a gastar de acuerdo a las necesidades e intereses de las mujeres, pero además que no vamos a perder ese ingreso. Por ejemplo, que el presupuesto pueda ser intransferible, es decir, que si llega el desastre, que no diga, pues voy a agarrar este dinero que ya estaba garantizando la igualdad entre mujeres y hombres, porque pues ya me llegó el desastre. No, es muy importante atender el desastre, pero con recursos que no estén minando el esfuerzo que estamos haciendo para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, estas son las opciones. La número 1 es que ya tengamos en nuestro presupuesto de egresos estatal
un anexo con gasto etiquetado, esto es que digamos, ¿cuánto está gastando el Estado de Chiapas para el bienestar entre mujeres y hombres? Primero queremos saber cuánto, para ver qué acciones nos falta para ir incrementando, pero primero queremos saber, ya estamos haciendo muchas cosas, estamos seguras, el Estado de Chiapas está teniendo ya muchas acciones para garantizar el bienestar de las mujeres, pero tenemos que hacer el cálculo de cuánto estamos ganando primero. Entonces, para eso es el anexo, para ver cuánto estamos gastando. Y luego queremos ver que eso que ya estamos gastando que se asegure, que no lo perdamos en el camino. Para eso es la etiquetación, o sea, la intransferibilidad. Queremos que sea irreductible. Esto es lo que puede hacer el Congreso. Que hagamos el anexo, que sea intransferible, que sea irreductible, y si podemos empezar a apostar a que sea progresivo, que cada año vamos a ir integrando programas nuevos de cada secretaría, pues vamos a ir apostando también a una planeación de mediano y de largo plazo, la que sigue. Entonces, estos materiales van a ser para ustedes, las presentaciones se las vamos a dar. Entonces, bueno, ¿cuál es otra propuesta? Pues que podamos tener en nuestro presupuesto de egresos un artículo que garantice la igualdad entre mujeres y hombres y la progresividad del esfuerzo del Estado. Entonces, tenemos varias propuestas también, como por ejemplo, bueno, esto que garantice la integración de la perspectiva de género en la programación y en la presupuestación, por medio de la desagregación de datos por sexo. No sabemos qué problemáticas tienen las mujeres y los hombres hasta que no sepamos cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas niñas, cuántos niños, cuántas jóvenes, cuánta población adulta mayor tenemos, cuántas personas indígenas. Tenemos que hacer esa desagregación de datos por sexo, por edad, por condición étnica y una serie de elementos que requieren nuestra planeador o nuestra planeadora para ver qué acciones diferenciadas. Entonces, si lo garantizamos desde un mandato integral, todos nuestros programas eventualmente van a ir generando esa base de datos. A lo mejor ahorita muchos no lo tienen, hay otros que sí. El sistema de salud tiene uno de los más sofisticados, por ejemplo, conocen a su población, bueno, de todas las condiciones casi que puedan tener, y hay otros esquemas que no. Entonces, pero podemos ir ahorita asumiendo lo que sí tenemos y fortaleciendo poco a poco las bases de datos para aquellos programas que no lo tienen. Entonces, bueno, a partir de esto también estamos indicadores de monitoreo y de evaluación de reducción de brechas de desigualdad, pero además saber de qué manera vamos avanzando. Entonces el artículo también puede decir, bueno, quienes están haciendo ya programas para la igualdad, que nos emitan informes trimestrales para ver ese avance, ¿no? La que sigue. Y también podemos elaborar estrategias para que todos los poderes podamos estar haciendo estrategias conjuntas, por ejemplo, adecuando las reglas de operación y los lineamientos de los programas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, que nos profesionalicemos en los presupuestos de género, que realicemos foros y espacios de intercambio y de reflexión sobre esto. Aquí hay algunas preguntas, la que sigue. Sobre esto, diseñar incentivos para quienes sí está pudiendo instrumentar los presupuestos de género, fortalecer la interlocución del mecanismo para el avance de las mujeres, porque es muy importante saber que dentro del Ejecutivo tenemos una secretaría que está ya en marcha impulsando esfuerzos para la igualdad. Y también fortalecer esta interlocución de este mecanismo con el Congreso y que estén en perpetuo trabajo. Fortalecer nuestras leyes de planeación y presupuesto, así como mecanismos técnicos de instrumentación subsecuente, nuestro manual de programación, todos nuestros formatos de programación y presupuestación, para que todo esto ya esté integrado de una vez por todas en todo el proceso de planeación. La que sigue. Entonces, bueno, el gasto etiquetado es solo un primer paso para garantizar la igualdad, pero de allí vienen muchas otras cosas. Entonces, esto es algo que tenemos que ir haciendo en un balance de corto y mediano plazo. Quizá este año sí podríamos ver de qué manera impulsamos primeramente la etiquetación, de qué manera garantizamos eso que está, que empecemos a contar y hacer un análisis fino. Pero yo lo dejo aquí, con estas propuestas de qué es lo que podemos hacer con Chiapas. Les quiero recordar antes de cerrar nuestro plan estatal de desarrollo que vamos a programar y presupuestar con enfoque de género, que tenemos nuestro acuerdo para la igualdad donde volvemos a decir que vamos a programar y presupuestar con enfoque de género, que nuestra ley de planeación dice que va a adecuarse a
todos los principios garantizados en el Plan Estatal de Desarrollo, y entonces nos dice de nuevo que vamos a hacer programas y presupuestos con enfoque de género. El Estado de Chiapas tiene todo el andamiaje programático y normativo para hacer presupuesto etiquetado y para hacer presupuestos para la igualdad. Entonces, de aquí a que sigue, para eso quiero yo dejarle la palabra a Dafne Cuevas para ir viendo precisamente cuáles serían las vías de tránsito para lograr un acuerdo entre todas y todos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a seguir hablando un rato más de corrido, pero mi intención es que también hablen ustedes, ¿no? En el sentido de que nosotras venimos aquí con la idea de sumar voluntades, sumar nuestras buenas voluntades para que en el estado de Chiapas, como ya dijo Emilia, se pueda avanzar hacia tener presupuestos con enfoque de género y así construir la igualdad. Esas voluntades solamente dependen de quienes están tomando decisiones en el Estado, decisiones diversas y en diferentes niveles. ¿Quiénes de aquí son diputadas o diputados? Muy bien. ¿Quiénes de aquí forman parte del Poder Ejecutivo? De las que son parte del Poder Ejecutivo, ¿cuántas están en mandos altos de dirección? ¿Y cuántas en mandos medios? Perfecto. ¿Quiénes de aquí forman parte del Poder Judicial? ¿Cuántos son mandos altos? ¿Mandos medios? ¿Quiénes de aquí son parte de la sociedad civil? ¿Hay alguien de la sociedad civil? Perfecto. Esos son los actores con los que tenemos que establecer un diálogo cuando queremos hacer alguna suma de voluntades alrededor de un acuerdo político. Yo voy a iniciar diciendo que desde dónde hablo. Yo formo parte de la sociedad civil organizada. Efectivamente, formo parte de un movimiento, el movimiento feminista, que hace muchos años se ha empecinado en que todo lo que nos vino a decir ahora Emilia y que le hacía mucho sentido a la gente en algunos momentos cuando lo escuchaba, no fuera nada más lo dicho, porque cada quien puede ponerse a escribir de su vida cotidiana y al sumar nuestras vidas cotidianas nos sale más o menos el mismo diagnóstico. Sino eso, cómo lo transformas, cómo lo vuelves conceptos, cómo lo haces conocimiento y cómo le dejas ver al mundo que esas desigualdades están ocurriendo. Ese movimiento ha hecho esa tarea desde hace varias décadas y justamente ese movimiento ha rebasado esa tarea. La siguiente, por favor. Porque una cosa es hacer evidentes las desigualdades de género, pero además demandar el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, y la otra es cómo trabajas para que esos derechos se reconozcan y para que esas cosas ocurran. Y ahí, ese mismo movimiento feminista, pero de mano de los movimientos amplios de mujeres y de los movimientos sociales, hemos trabajado en hacer una tarea corresponsable con quienes desde los espacios públicos toman las decisiones políticas para hacer que las leyes y las políticas públicas se puedan transformar para que la igualdad pueda construirse, o por lo menos para que las desigualdades puedan evidenciarse e intentar erradicarse. La siguiente, por favor. Ahorita está de moda la palabra pactos, ¿no? ¿Quién ha oído hablar del Pacto por México? ¿Quién forma parte del Pacto por México? ¿Cómo? ¿Un pacto por México sin los mexicanos o las mexicanas? No. A ver, las legisladoras forman parte de los grupos parlamentarios que a su vez están puestas en esos pactos, no sé qué. Las gentes de los gobiernos en las entidades forman parte de esos pactos, no sé qué. Y la sociedad civil, que no se ha sentido consultada suficientemente, pues es a quien le va a llegar el impacto de lo que se logre hacer a través del dichoso Pacto por México. Pero bueno, llamémosle pacto, llamémosle acuerdo, llamémosle alianza, establecimiento de compromiso, como a nosotras nos gusta llamarle suma de voluntades. De lo que se trata todo este asunto es de que identificar que un grupo de gente, por ejemplo, ahora aquí nosotros en este salón, identificamos un tema clave o una serie de acciones que queremos impulsar conjuntamente y trabajamos para formar un acuerdo de cómo lo vamos a hacer. Y ello implica negociar nuestros diferentes intereses e identificar qué es lo que compartimos. La siguiente, por favor. La historia
que nosotras conocemos más, al menos que yo conozco mejor, es lo que se ha hecho de los pactos entre mujeres. Yo reconozco una diputada por ahí que me parece que ha sido diputada federal y de la Internacional Socialista y etcétera, etcétera. Hemos hecho pactos entre mujeres desde hace muchos años, pero formalmente hemos empezado además a evidenciarlos para crear fortaleza. Identificar nuestras cosas en común nos ha permitido avanzar. Y las mujeres de los diferentes partidos políticos, por más disímiles que parezcan, han llegado a establecer acuerdos. Claro, mientras más avanzamos en acuerdos, más difícil es hacer acuerdos, porque vas llegando como al tejido fino y ahí ya no es tan fácil tan ponerse de acuerdo. Pero, por ejemplo, por ahí del 98, todas sabíamos que queríamos erradicar la violencia contra las mujeres. Y eso implicaba que hubiera alguna ley que protegiera a las mujeres de la violencia, que hiciera responsable el Estado de esa protección, etcétera, etcétera. Pactar sobre esos temas así, a grosso modo, resultó mucho más fácil. Por eso, a partir de la década de los 90, como del 94 para acá, porque nos colgamos mucho de los acuerdos internacionales de esa década, se empezaron a aterrizar una serie de acuerdos bajo el marco de un pluripartidismo, la diversidad de participantes, no solo de los partidos políticos, sino de las entidades de gobierno, no sé qué, y además de la corresponsabilidad, porque había una participación, siempre hubo en la construcción de esos pactos y agendas, una participación de mujeres de la sociedad civil. Y eso nos dio como resultado la creación de todo el entramado jurídico actual y del andamiaje institucional moderno. O sea, el Instituto Nacional de las Mujeres surge con una iniciativa presentada desde el 97, pero aprobada hasta el 2000, y surge en el 2000 y por primera vez empieza a operar en enero del 2001. Entonces, ese Instituto Nacional de las Mujeres fue producto de un pacto entre mujeres con mucho esfuerzo, y después eso se empezó a reproducir en cada una de las entidades federativas. Y ahora todas las entidades del país tienen un instituto o una secretaría o una dependencia, lo que nosotros llamamos mecanismos a cargo de la igualdad. La siguiente, por favor. Pero hay todavía una historia más interesante en términos de cómo hacemos negociaciones y cómo arribamos a identificar temas y hacemos acuerdos. Son los pactos legislativos. En el 97 se hizo un pacto muy sonado que impulsó en aquel momento Diversa, una asociación, una agrupación política feminista, junto con mujeres del interior de los partidos, porque a veces sucede mucho que por un lado van trabajando las mujeres adentro de los partidos y por otro las mujeres en la sociedad civil afuera y luego ni platican y luego nada más están peleando. Sí, nos ocurre que no identificamos cuál es el momento clave en que el trabajo de las unas y las otras solamente tiene sentido en el momento en que encuentra puntos de encuentro. Porque de dónde se anclan las propuestas que se están trabajando desde la vida cotidiana en la sociedad civil y de dónde se ancla el trabajo, o sea, para quién trabaja una persona, no solo una mujer, cualquier persona para quién trabaja cuando está tomando decisiones para la vida pública. En ese sentido, 97 fue un parteaguas importante con la firma de Avancemos un Trecho, pero desde entonces, para cada proceso electoral federal, es decir, en los congresos, en el Congreso de la Unión, organizaciones de la sociedad civil diversas y mujeres de los partidos políticos hemos impulsado pactos comunes en donde se identifican temas prioritarios y se empieza a impulsar esa agenda. Las mujeres que llegan ya como diputadas electas firman el pacto, que ha tenido sus diversos nombres a lo largo de la historia, se comprometen a trabajar en esos temas y al final de la legislatura podemos sentarnos, o a lo largo de la legislatura, en el trabajo permanente, pero al final podemos sentarnos a revisar qué tanto se avanzó y qué queda pendiente que tendría que volver a estar en la agenda. La situación política de nuestro país se ha complicado tanto, complejizado, digamos, para no decir que está complicada, está tan compleja que de veras un día yo las invito a que se echen un clavado, las interesadas, los interesados, en leer el contenido de cada uno de esos pactos. Porque uno puede ir leyendo ahí toda la complejidad política de nuestro país. El último pacto, ese que se llama Pacto para la Igualdad, de plano es así media cuartilla, donde se comprometen a intentar tomar medidas para garantizar que no sigan matando a las mujeres en el país, ¿no? Erradicar el feminicidio y para que no se pierda el ritmo en los avances que se tienen para la participación política. Son dos lecturas paralelas. Por un lado, sí es que hemos avanzado
y cada vez, digamos, a lo mejor se puede pensar que era un poco de menos tarea pendiente en la agenda, pero básicamente está mucho más difícil ponernos de acuerdo en temas finos porque ya avanzamos en los gruesos, pero además y sobre todo, nuestro contexto político nacional está en una situación tan caótica en términos de incrementos de violencia o de problemas de que no hemos, como bien decía Emilia, erradicado la pobreza y se ha venido incrementando y todas estas cosas, que realmente ya las temas son muy emergentes. Entonces uno casi que nos burlábamos un poco porque en un proceso internacional de discusión que ocurrió en Jalisco, en donde estábamos discutiendo sobre los derechos, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Alguien ha oído hablar de los objetivos de desarrollo del milenio? Aquí están en la Constitución, en este estado únicamente, ¿no? Pues esta reunión ocurrida en Jalisco hace unos meses, decíamos muchas de las participantes, estamos a cuántos años de que se aprobaron, vamos a ver si hay una nueva agenda de objetivos de desarrollo, si se renueva y cómo. Lo cierto es que seguimos discutiendo algo absurdo, como qué derecho es más importante. ¿Por qué cualquier ciudadano tendría que priorizar un derecho y renunciar a otro porque ahorita no tenemos dinero? Si los derechos humanos son integrales, intransferibles y todo eso que ya sabemos, ¿no? Entonces, es muy chistoso, no es chistoso, es tragicómico, que mientras las discusiones de los gobiernos de repente están en ese rollo de decidir lo prioritario frente a la escasez de recursos o frente a las urgencias, los problemas de la vida cotidiana de veras llevan a la ciudadanía, a la gente, a cualquiera de ustedes de a pie, porque los tomadores de decisión también son ciudadanos y ciudadanas, a en algún momento hacer elecciones de prioridades a partir de qué se prioriza, ¿no? En este caso, pues la vida de las mujeres, porque como ha subido mucho, pero mucho, el número de asesinatos de mujeres en este país, pues lo primero que tendríamos que ver es qué medidas inmediatas se toman para evitar que las mujeres sigan muriendo y que sus asesinos estén en la impunidad, ¿no? Todo esto para decirles, o para intentar generarles un poco de curiosidad sobre los contenidos de cada una de estas agendas que se van transformando de ser una carta a los Reyes Magos a ir siendo cada vez más puntuales, más precisas, pero yo creo que también es porque las mujeres de los partidos políticos, los hombres que han participado puntualmente de estos pactos, las mujeres de la sociedad civil que hemos estado ahí, cada vez hemos venido aprendiendo más que mientras más cierres el acuerdo, mientras más claro tengas sobre qué estás pactando, mientras más poquito sea lo que comprometes, más posibilidades tienes de cumplir y de que cuando evalúes no te sientas permanentemente en fracaso. La siguiente, por favor. ¿Qué es SUMA? Ustedes ya conocen el proyecto, han oído hablar todo el tiempo, vinieron ahora convocados por este esfuerzo ciudadano. La idea es que en esta ocasión, esto es uno más de estos múltiples esfuerzos ciudadanos para acercar posiciones y posibilidades de acción conjunta entre la diversidad y para que a través de diálogos plurales, respetuosos y fecundos encontremos esos puntos de encuentro y además les proponemos por dónde. La asignación presupuestal. La siguiente, por favor. Venimos entonces, como desde esta mirada ciudadana y desde esta iniciativa, a acompañar y reforzar la voluntad política de ustedes, que ya sabemos que existe, por varias razones. Porque ya se expresó en algunas leyes de la entidad, porque se ha hecho pública, incluso el gobernador del estado firmó este acuerdo por la igualdad en abril pasado, ¿no? Y porque además existe, pues, está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, que es muy importante, ¿no? Entonces, si ya está ahí, quiere decir que la voluntad ya está. Entonces, también venimos a identificar cuáles pueden y deben ser los programas prioritarios en donde se pueda invertir para que la igualdad sea una realidad. Pensando en eso, en que los recursos que se ponen en programas estratégicos, que se etiquetan, son una inversión. Ya Emilia nos mostraba lo costo que nos saldría como entidad en este caso, que el 49% de la población tuviera que hacerse cargo de la economía del 100% de la población, cuando el 51% de la población no tiene condiciones para incorporarse. En ese sentido, invertir en que se erradique la desigualdad y en que las mujeres puedan tener condiciones de participación política, de participación social, de empleo, de seguridad, es invertir, generar igualdad, pero invertir para el desarrollo del Estado. A evidenciar, también venimos, esa voluntad política.
¿Qué es eso de evidenciar la voluntad política? Porque a veces uno tiene buena voluntad, pero mejor no la dice porque si a la mera hora no le sale, por aquello de nuestra intolerancia al fracaso, ¿no? Entonces nosotras venimos con la intención de animarnos, de motivarnos y de decir, como queremos bien poquito, bien contundente, pero además muy estratégico, sí creemos que se puede hacer un acuerdo político y que además ese acuerdo político, esa suma de voluntades, se puede hacer pública. Y se puede hacer pública porque además nosotras creemos que podemos aportar los apoyos técnicos que ayudan a concretarla a partir de sus diversas experiencias y de la gente técnica que ya ha trabajado estos temas o que desde otros espacios ya conoce cómo ha sido este asunto, y entonces juntos decirle a la gente en Chiapas, a través de los medios, a través de los diálogos públicos, a través de los recorridos que hacen las diputadas en los municipios, en sus distritos, que hay esta voluntad. Y esa voluntad tiene un periodo de tiempo, porque si de veras queremos que el presupuesto público de la entidad tenga presupuesto de género, tenemos que trabajar mucho de aquí a que llegue el presupuesto para ver si logramos que el presupuesto del año 2014 de la entidad ya pueda plasmar ese trabajo, ya pueda identificar esos rubros que nos parecen prioritarios. La siguiente, por favor. Ahora, nosotros, nadie aquí es torpe, más bien somos gente muy brillante. Y sí sabemos que tenemos que aprender de las experiencias. Y entonces ya hay experiencias que se han hecho con estas tareas, que tenemos que recuperar de ahí y que nos toca desechar porque no nos salió bien o que podemos mejorar. La experiencia que yo mejor conozco en lo personal es la de recursos etiquetados para programas específicos que se ha iniciado y continuado en el espacio del gobierno federal, en la Cámara de los Diputados del Congreso de la Unión. Esa experiencia, lo primero que quiero señalar es que siempre la intención, desde que se propuso el trabajo, desde que muchas nos acercamos con las legisladoras en los diferentes momentos, ha sido lograr que el presupuesto tenga un análisis con enfoque de género, que podamos ver que todo el dinero que se gasta impacta de manera diferenciada a hombres y a mujeres, y que entonces se invierta siendo consciente de esas acciones y de ese dinero puesto ahí, ¿no? Y de sus resultados. Pero no lo hemos logrado, y nuestra experiencia comenzó en el 2001, bueno, en el 2000 para el presupuesto 2001. No lo hemos logrado porque un camino hacia allá es la etiquetación de recursos, pero hoy no estamos para nada cerca de como estábamos en el 2001. Claro que hemos avanzado, y de eso les quiero hablar, de que a lo mejor en Chiapas vamos a tener un presupuesto con enfoque de género en 10 o 15 o 12 años, o a lo mejor ya aprendiendo de la experiencia lo somos también que en 3, pero por un lugar hay que empezar, y en este caso es la asignación directa de recursos etiquetados. Cuando lo hicimos por primera vez con la Comisión de Equidad de Género en la 58 legislatura, esa alianza que fue tan buena de trabajo, porque era la primera vez que había esa comisión en el Congreso de manera formal, bueno, ordinaria, se etiquetaron 108 millones de pesos para el Instituto Nacional de las Mujeres para que empezara a trabajar, ¿se imaginan? 108 millones de pesos. Y 22 millones de pesos más a programas prioritarios en salud, claramente salud reproductiva. Pero también se crearon 4 programas que desde entonces han continuado, por lo menos 3, y a uno le han cambiado el nombre y lo han desaparecido y lo han vuelto a poner. Pero los FONAES, ¿alguien sabe qué son los FONAES, no? Fomento Nacional de Empresas en Solidaridad. El FOMUR, que es el Fomento de la Microempresa de las Mujeres Rurales. El Programa de Desarrollo para las Mujeres y el Programa para las Mujeres del Campo. El dinero era chiquitito, y hoy si alguna se mete a revisar, por ejemplo, en el 2014, cuánto tiene la Secretaría de Economía para cualquiera de estos programas, es sí un dineral. Son los que conocemos en la operación cotidiana de campo como los proyectos productivos, ¿no? Y que todo el mundo presenta ahí proyectos, incluso los institutos municipales pueden pegarle por ahí a bajar esos recursos, demás. Bueno, pues esos arrancaron en el año 2001 y su monto era chiquitito, pero si no hubieran arrancado allá, hoy no estaríamos acá con el dineral que ya tienen, ¿no? La siguiente, por favor. Después, miren qué brecha tan larga, yo les resumo aquí 6 años de la historia como si en un suspiro pasaran, ¿no? Y todos, claro que lo hemos sufrido. Pero bueno, las comisiones de equidad y género de la Cámara de Diputados fueron logrando, esto es muy importante señalarlo, porque fue con mucho esfuerzo, teniendo que volver a empezar cada año,
porque cada año llegaba la propuesta del Ejecutivo, la de Hacienda, y oh cielos, no viene ningún programa. Cada año, desde el año 2002 hasta el 2007, hubo que volver a poner los programas ahí, porque no venían de origen, ni pensados, ni etiquetados, ni nada. Pero fueron logrando aumentos paulatinos, constantes, chiquitos a veces, grandes a veces, pero siempre aumentos de recursos específicos, o sea, se aumentaban los montos de los programas, pero también los programas, hasta llegar con muchos avatares a que por primera vez en el año 2008 se hiciera un anexo específico que se conoce como el anexo, bueno, en aquel entonces era el anexo 9A, luego fue el 10, hoy es el 11, pero era un anexo específico de erogaciones para la igualdad. En el 2008 ni se llamó así, se llamó anexo específico de presupuesto de recursos con enfoque de género. ¿Qué pasó con esta, digamos, qué ha pasado a lo largo de esta historia? Por primera vez en el año 2003, y eso en términos como de la ruta que Emilia marcaba, se logró que se legislara en la aprobación de la ley de presupuestos para que quedara ahí puesto que los recursos asignados o etiquetados directamente para género no podían ser desviados en el camino de ninguna otra cosa, y que si había que recortar recursos, esos se quedaban blindados. Luego en el 2002 había puesto ya una idea de que había que hacer análisis con perspectiva de género del gasto de los recursos. Pero adivinen qué, ustedes, las legisladoras, los asesores aquí en la Cámara de Diputados sabrán que no tiene el mismo peso si es un artículo del cuerpo de la ley, así es un artículo transitorio. Y entonces, tanto en 2002 como en 2003, esas cosas habían ocurrido en nivel de los artículos transitorios. Y por eso es muy importante señalar que es hasta 2008 donde finalmente es un anexo del presupuesto. La siguiente, por favor. ¿Y qué ha pasado de 2008 por acá? Vámonos a otro bloque largo de años, ¿no? Para hacer aquí el resumen de lo que me parece más relevante que nos recordemos, porque todas lo hemos escuchado en algún momento. Pues que esos intentos que decía Emilia por volver irreductibles, por volver progresivos, los gastos estuvieron siempre permanentes, pero que además estuvieron acompañados por ejercicios de evaluación ciudadana, es decir, solamente observación desde las mujeres de la sociedad civil al impacto real de los recursos y de cómo estaban o no los que estaban puestos en el anexo contribuyendo a erradicar las desigualdades. Pero además hubo, como desde el año 2002, tímidos inicios, no sé qué, hasta institucionalizar lo que se llama hoy la Mesa Interinstitucional de Seguimiento al Presupuesto con Enfoque de Género, la idea de evaluar trimestralmente el ejercicio del gasto. Aunque nos parezca absurdo, lo que no hemos logrado en los últimos 11 o 12 años es sí cambiarle el chip en la cabeza a quienes están operando los recursos para que entiendan que de verdad se asignaron para eso y no se pueden usar para ninguna otra cosa. El año antepasado, en el presupuesto 2011, se asignaron recursos al INEGI, por ejemplo, para hacer la encuesta que mide la violencia contra las mujeres, la ENVIRE. Se convocó trimestralmente al INEGI a rendir cuentas del uso de recursos, como se hace con todas las dependencias, y no vino. Y la tercera vez que fue convocado vino, y el titular le dijo a las legisladoras, ese dinero ya me lo gasté. Tenía otras urgencias, miren, pero era dinero etiquetado, pero estaba claramente puesto en el anexo, se habían marcado los objetivos, se iba a hacer la encuesta. Pues sí, pero era muy poco dinero, teníamos un recorte, no teníamos de dónde pagar otra cosa que no recuerdo qué era, y entonces me lo gasté. Y eso era 2011. O sea, para que vean que todavía nos falta como seguir como trabajando en la conciencia clara y sobre todo en los amarres de ley, porque después de eso, para la siguiente ya las diputadas tenían muy listo cómo iban a proceder legalmente contra aquel funcionario que desviara los recursos de los presupuestos etiquetados. Pero todo ha sido así un tema de ir avanzando, ¿no? Y de ir encontrando como los diferentes obstáculos. Pero finalmente, en ese mismo año, se empezó el debate, la discusión y demás para la reforma presupuestaria y de responsabilidad, reforma de la ley de presupuestos y responsabilidad hacendaria, en donde por fin, después de todos esos años de estar picando piedra y de estar diciendo, vuélvame a poner aquí el programita, miren, no se le olvide,
ya quedó inscrito. Ese anexo, el de erogaciones para la igualdad, pero junto con otros 5, que son muy importantes, o sea, fueron 6 los anexos en total que se reconocen como parte integrante del presupuesto federal. Eso implica que ya no tenemos el problema de que desaparezcan, ni de la desaparición, ni de la irreductibilidad, pero tampoco tenemos todavía garantizada la progresividad, que eso es el siguiente paso en el ámbito de lo federal. O sea, porque una cosa es que ahí estén, pero si por 10 años te siguen dando 10 pesos, con lo que aumentan los precios, el déficit y todo, al final de 10 años ya no te sirven para nada, ¿no? Entonces, ese es como el siguiente paso, pero ahorita por lo menos ya hay un anexo que reconoce esos recursos, no sé qué. O sea que ustedes en Chiapas se podrían ahorrar 10 años si le entran directamente a etiquetar con un anexo específico del presupuesto reconocido en la ley, ¿ese código o ley? La de presupuesto. O sea, con esas 2 herramientas jurídicas, de ahí se puede colgar perfectamente la iniciativa y se ahorran los primeros 10 años o los primeros 3 de estar diciendo, regrésame el programa, no me lo quites, ¿no? Sí es importante, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, yo ponía aquí como unos puntos para resaltar. Había empezado por ahí, pero lo reitero. Seguimos en la lógica de los presupuestos etiquetados sin haber logrado todavía un análisis integral de género al presupuesto. Eso es algo muy importante, que es como el escenario, por eso seguimos caminando por ese rumbo a través de la cercanía y la alianza con las diputadas en la Cámara Federal, ¿no? Los anexos, recordando siempre, son un avance, y son un avance muy importante, pero no son el fin. Pero si uno no empieza, tampoco puede acabar, ¿no? Ahí está una canción que dice, ¿no? ¿Cómo voy a terminar de escribir la canción que nunca empecé, ¿no? El punto es que los programas en el anexo, eso es algo muy importante. ¿Por qué tenemos que hacer un análisis muy serio de qué programas deben ir en un anexo específico, si lo que queremos es erradicar la desigualdad? Los programas que están en el anexo 12 de la cosa federal fueron sometidos a un análisis muy meticuloso por parte de las compañeras de equidad para ver qué tanto estaban contribuyendo esos recursos puestos ahí a erradicar las desigualdades. Y sorprendentemente hemos encontrado que no solo no están contribuyendo algunos, sino que incluso están contribuyendo a perpetuar la desigualdad. Esa es una información valiosísima que por fortuna es Emilia quien la tiene, quien la estuvo trabajando y quien va a acompañar acá la tarea técnica de elaborar una propuesta, porque si ya tienes identificado en dónde es inútil invertir, y eso, en eso para qué, ¿no? En donde sí es estratégico, porque va a la línea de erradicar las desigualdades, eso es lo que tendríamos que tener como un avance. La otra cosa, y esto solo se los digo para la tranquilidad de nuestro espíritu, en el anexo 12 del dinero federal, hay mucho dinero del que baja a los estados, por supuesto, sobre todo a través de los programas de los IMujeres, del IMujer Nacional que llega aquí, ¿no? ¿Cómo se llaman los Sí, los programas, o sea, pero estos programas, proequidad, o sea, esos proyectos, ahí está el dinero pro igualdad, no, sí es proequidad. Paimetos, son recursos pequeños, pero que son, digamos, es la manera en que baja a las secretarías o a los mecanismos de la mujer en los estados el dinero a través del Instituto Nacional de las Mujeres, Pero fíjense ustedes que si uno compara el porcentaje de los recursos totales que representa el anexo frente a los recursos del presupuesto público, 0.026%, o sea, nada. Pero lo grave no es eso, sino que los programas prioritarios, por ejemplo, de atención a la salud de las mujeres, que son 32, en donde está la erradicación de la muerte materna, esos que son súper sensibles si queremos cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, si queremos avanzar en la erradicación de la pobreza, la desigualdad, el hambre, derechos, ¿no? Esos recursos pasan a los estados a través del Seguro Popular, es decir, el ramo 33. Entonces, esa ha sido nuestra pelea desde el año 2007, porque ese dinero es libre. Son lo que nosotros decimos, son los hoyos negros y son las bolsas chicas gigantescas de los gobiernos estatales. ¿Saben la cantidad
de recursos que llegan al Estado a través de ese Fondo por el Seguro Popular. ¿Y saben cuánto realmente va a los 32 programas prioritarios, por ejemplo, de salud? En este momento hay una investigación muy importante que se ha venido haciendo pública pues, directamente en un programa de televisión, demostrando cuánto dinero se ha malversado del Seguro Popular o cuántas compras se han fingido de aparatos que cuestan 35 millones y que en la mera hora, ¿dónde está el aparato? ¿Dónde está el aparato? Nadie vio nunca el aparato. O sea, lo que hay es una factura de 35 millones y un cheque emitido por 35 millones. Entonces, ese es un reto muy importante. O sea, cómo además de identificar los dineros que se pueden etiquetar de entrada, ¿qué mecanismos podríamos ir avanzando para que desde la entidad misma se pueda fiscalizar la operación y el aterrizaje de los recursos que la Federación envía a través del Seguro Popular? Si un Estado logra pegarle a la fiscalización correcta del Seguro Popular, ese Estado tiene un montón de dinero para hacer cosas en serio. Siguiente, por favor. Ahora, las oportunidades de avanzar aquí ya las señaló Emilia y yo las quiero reiterar, solamente porque hay una voluntad política expresada públicamente por el Ejecutivo. O sea, si un gobernador nos dice, ya vine porque la igualdad me importa, no nos lo vamos a soltar. Entonces ahí vamos a estar encima de él, si a usted le importa, nosotros le ayudamos, ahí vamos a estar. O sea, nadie de ustedes puede soltar esa declaración o esa voluntad política expresada, porque de ahí nos podemos como asir, ¿no? La experiencia de los y las integrantes del Poder Legislativo, yo me eché así un clavadito para ver quiénes estaban legislando y vi con sorpresa que había aquí varios que han estado, tanto como legisladores federales, como previamente como legisladores locales, o que tienen ya. Entonces, eso te da un colmillo para las negociaciones y para el establecimiento de acuerdos que va a ser muy útil si queremos avanzar, ¿no? Por otro lado, hay un alto porcentaje de mujeres en el Congreso. Lo señaló la titular de Desarrollo e Igualdad. ¿Cómo se llama el cargo todo completo? ¿Y ella se llama? Sacil. Bueno, Sacil señalaba, ¿no? Las mujeres son el 40% del Congreso. Eso es histórico. O sea, Chiapas, que sí ha tenido mujeres, a diferencia de otros estados, sobre todo por acá, ¿no? O sea, en Yucatán siempre son los que ni tienen ni una, ¿no? Pero aquí ha habido permanente presencia de mujeres, pero esta vez, de veras, ser más del 30% sí implica una posibilidad de trabajo que no pueden soltar, señoras legisladoras. O sea, ustedes tienen el privilegio de por primera vez en el Congreso tener las condiciones para ser masa crítica. Y lo que Gudrun Darelup dice de la posibilidad de ser masa crítica es que una mujer o poquitas mujeres, desde su condición y desde su análisis, pueden evidenciar, pueden señalar, pero no tienen el poder y la fuerza para transformar. Porque adentro de la política, Emilia nos hizo así como muchos ejemplos de lo que implica que las mujeres estén. Pero las mujeres que han decidido estar en la política, que hemos decidido hacer ejercicio político, muchas, en algún momento, porque así nos lo dictan las diversas teorías de la participación política cuando se han construido desde la visión progresista o del feminismo, es sí queremos entrar a la política y si este fuera un pastel, sí queremos la rebanada. Pero lo que neta queremos es cambiarles la receta. Y entonces, cuando el 30% de las mujeres está en un congreso, sí le pueden cambiar la receta a cómo se construyen acuerdos y a cómo se priorizan temas. Entonces, vamos a colgarnos de esa opción sin lugar a dudas y vamos a ver si de aquí a diciembre tenemos el chance de juntar todas esas voluntades con el trabajo técnico y salir con una propuesta que podamos salir a gritar. Miren, chiquito, pero aquí está. Yo creo que como hay que hacerlo público, insisto, porque lo que nadie dice, lo que no se nombra no existe. Entonces, como ya el gobernador dijo que él quiere igualdad y lo nombró, hay que ayudarle a cómo se construye. Y entonces, nosotras les queremos proponer que nombremos esta suma de voluntades en una cosa así primero de compromiso político, ¿no? Que en vez de entrar en las profundidades, porque eso, si entramos al detalle y al desmenucerío, a lo mejor ahí el compromiso político se nos empieza a poner complejo. Simplifiquemos, así, en onda absolutamente simplista, les queremos proponer que firmemos una suma de voluntades que podamos hacer pública.
con un contenido de nada. ¿Podrías pasarla, por favor? Siguiente. A ver, ¿quién me la lee? Diputada. A ver cómo suena en voz de la mera. Reunidos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hombres y mujeres que participamos de los espacios de gobierno y que tomamos cada día las decisiones que dan rumbo político, administrativo y estructural a nuestra entidad de Chiapas. Primero, estamos convencidos de que la democracia no existe si el Estado y sus instituciones no incorporan a hombres y mujeres en condiciones de igualdad. Segundo, sabemos que la igualdad se construye a partir de acciones de gobierno, de política pública, de leyes y de recursos que identifiquen las condiciones de desigualdad e impacten en ellas, erradicándolas. Tercero, reconocemos que en nuestra entidad existe un marco legal que impulsa los derechos de las mujeres a la igualdad y que incorpora la perspectiva de género de forma transversal en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Cuarto, reafirmamos nuestra voluntad de cumplir con ese marco jurídico y hacer realidad los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, sabiendo que ello solo ocurrirá si los gobernantes y tomadores de decisión así lo eligen y lo actúan. Y quinto, por ello, hemos decidido sumar nuestras voluntades a favor de una agenda que impulse la igualdad en Chiapas y asumimos el siguiente acuerdo. Los abajo firmantes, autoridades del más alto nivel de los 3 poderes del gobierno en Chiapas, acordamos sumar nuestras voluntades y acciones para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra entidad, tomando para ese impulso un camino que consideramos efectivo y práctico, la revisión de nuestro presupuesto estatal. Así, nos comprometemos a encontrar las mejores posibilidades de asignar recursos suficientes a programas prioritarios que erradican la desigualdad de género y avanzar un análisis fino del presupuesto estatal desde un enfoque de género. Para operar este acuerdo, acompañaremos nuestros compromisos de apoyos técnicos puntuales y de trabajo colaborativo con mujeres de la sociedad civil y nuestros asesores. Así, la suma de las capacidades técnicas y las voluntades políticas serán un marco fundamental para avanzar en nuestro Estado a favor de una democracia igualitaria. Le salió muy bien, diputada. Ese es un borrador de la propuesta y la idea sería que pudiéramos decir si por ahí va, si habría que cambiarle, si cómo habría que corregirle, y que más bien sobre la base de esa idea empezáramos a trabajar como en la parte técnica, pero para llegar al paso de trabajar con los técnicos necesitamos que quienes toman las decisiones y que son su equipo de asesores piensen, sí por aquí, no por acá, a lo mejor no sé qué, y si determinamos qué tanto puede ser el compromiso, eso le dará rumbo a ese equipo de saber cómo por dónde podría trabajar y qué tanto está mandatado a avanzar. Yo en este momento, digamos, les quería plantear como esta primera parte, contarles como la experiencia para ver si nos ahorramos 10 años y ese tipo de cosas, pero sí creo que lo que importa es escucharles a ustedes como de rebote, ¿no? Como para ver por dónde se imaginan que podríamos ir aterrizando esta suma de voluntades. Muchas gracias. Has sido muy clara en toda tu exposición y la verdad es que hay un camino muy avanzado de la experiencia nacional que todos conocemos y que no se trata de hacer algo por primera vez que no sabemos cómo va a resultar. ¿Por qué? Porque ya hay una experiencia y porque también en los congresos locales se toma mucho de lo que se está haciendo a nivel nacional. Otra de las cosas que es muy importante es que nuestro gobernador del estado estuvo de acuerdo en firmar
el Pacto por la Igualdad, y ¿pacto es? Sí, Acuerdo por la Igualdad, perdón. Y algo también muy importante que considero es que él ha sido diputado local, diputado federal, senador, y le ha tocado conocer todos estos procesos que se han dado desde los congresos estatales, en los que no ha habido mucha participación, siendo muy reales, de los presupuestos con perspectiva de género, hasta la Cámara, que le tocó participar allá y estar en la Comisión de Equidad y Género, como pocos diputados o senadores participan. Entonces a mí me parece que por ahí ya estamos caminando con un avance importante. Y bueno, otra cosa que comentábamos era la importancia de que estuvieran aquí los representantes de las instituciones del Poder Ejecutivo, porque finalmente a través de ellos es como se va a ir trabajando una propuesta que nos llegará al Congreso, y aquí haremos ese trabajo minucioso de ver si efectivamente los presupuestos tienen los porcentajes y todo que se asemejen a nivel nacional. O sea, ya tenemos un caminito hecho, ¿verdad? Aquí este documento es bueno, y bueno, pues los que tienen más conocimiento en esto podrán saber en dónde podremos tejer más fino. Muchas gracias. Solo quiero recordar esto que señaló de una manera muy importante. Es muy importante el diálogo ejecutivo-legislativo, porque también la experiencia federal ha dicho que cuando el Congreso solamente dice, vamos a etiquetar, vamos a asignar este monto, pero en el Ejecutivo, allí es quien la gente sabe en dónde, con qué es más efectivo. Las personas del Ejecutivo son expertas en cada uno de los campos, conocen sus programas, saben qué es lo que hace falta, entonces economizan, saben las acciones efectivas, y por eso este diálogo tiene que hacerse así. Por eso, frente a la parte, o sea, el trabajo político es muy importante, el otro es el técnico, y el trabajo técnico tendrá que ver también con una toma de decisiones en el Ejecutivo, en el Legislativo, y después ese diálogo fino que queremos proponer hacer en la tarde y el día de mañana. Pero este llamado que hace Dafne a los acuerdos para ver qué se pueden impulsar son muy importantes, y tiene que ser así en este acuerdo: reconocimiento de facultades y de experticias distintas que tiene cada uno de los poderes. Y el Poder Judicial, que es muy importante esta suma que va a ser el día de hoy también en esta suma, en los niveles en los que se lleguen en este acuerdo, pues van a ser muy importantes, porque entonces vamos a hacer todo un trabajo homogéneo a partir de los tres poderes y empezar este camino que dice Dafne, por algún lugar dará inicio. Bueno, pues yo reconozco que todos los días es una oportunidad para aprender, y aunque estamos ocupando un espacio público de representación popular, pues reconocer que no lo sabemos todos. Sin embargo, que es importante estar abiertas, ¿no? Y abiertos a aprender. Y la verdad es que, aunque somos, y particularmente considero tener claro que es importante transversalizar la perspectiva de género, me queda mucho más claro, ¿no? Que todo, y sobre todo el remarcar que no es una competencia para ver que nosotras estemos mejor y los hombres vayan para abajo, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante, porque parece muy simplista, pero es la realidad. Sino ahorita nos da un panorama mucho más amplio de lo que realmente significa transversalizar, porque luego nos quedamos con la duda, bueno, sí está muy bien, transversalicemos la perspectiva de género, pero ¿con qué se come, no? Y justamente con ese taller, pues la idea es quitarnos ese signo de interrogación, porque yo creo que voluntad hay de los tres poderes y de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Y eso se vio reflejado en la firma del acuerdo, ¿no? Tan multicitado en abril, pero que, como tú decías, costó mucho esfuerzo, porque también resumirlo en un solo documento pareciera que pues fue nada más un documento y ya, pero por supuesto que también llevó su proceso y su trabajo y de negociación. Y por supuesto ahí todos los grupos parlamentarios del Congreso también tuvieron que ver para que pudiéramos firmar como legislativo este acuerdo y privilegiar las coincidencias, lo que tú muy bien mencionabas, que sí es importante que si nos metemos al detalle, de pronto sí podemos llegar a empantanarnos, pero lo más importante es cómo quizás comenzar por las generalidades y el reconocimiento también de que no
de reconocer, valga esta frase tanta que es el afirmamiento y la sororidad, y se dice mucho, pero que en la práctica luego no se practica, en esta diferenciación entre las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y quienes tienen un cargo público en gobierno o en el Poder Judicial o como diputadas o diputados, y pareciera que caminamos en dos rutas separadas, ¿no? Y eso es muy importante, ir rompiendo esas desconfianzas, porque lo hemos vivido de un lado y del otro, el romper esta desconfianza o no valorar que cada uno o que cada una pues tiene una experiencia que puede aportar, así sea poca, mediana o mucha, todas las experiencias son importantes y que en eso nos tenemos que reconocer para poder avanzar, ¿no? Entonces, pues felicidades, la verdad es que muy, muy interesante. No, yo únicamente quisiera comentar que en este mismo contexto de lo que comentaba la diputada Soriano, que encabezó específicamente parte del Acuerdo por la Igualdad con las organizaciones no gubernamentales y los 3 poderes de gobierno, y creo que el contexto en sí de este acuerdo está plasmado en el Acuerdo por la Igualdad. Entonces, más bien, en vez de signar un nuevo acuerdo, es ratificar nuestro compromiso que ya está establecido en el Acuerdo por la Igualdad a través de los 3 poderes, ratificar nuestro compromiso en este foro precisamente. Creo que los que estamos representando aquí, porque no pudimos estar todos, los que estamos representando en este foro a las diferentes instituciones, a las diferentes dependencias y a los 3 poderes en sí, poder ratificar una vez más nuestro compromiso hacia las mujeres y por supuesto hacia el trabajo que se tenga que hacer en materia de presupuestos con perspectiva de género. Hace un ratito en el protocolo yo quería mencionar que desafortunadamente no se mencionó, pero sí estuvo el representante, el oficial mayor del Poder Judicial del Estado, como representante del magistrado presidente Rutilio Escandón, y eso es muy importante para nosotros, porque en realidad el hecho de que cada uno de los poderes esté representado en este acto, en este taller, habla también del compromiso que ya tienen los titulares para con este tema y sobre todo para con las mujeres de Chiapas. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más que quiere manifestar su opinión, acuerdo o desacuerdo con el tema del acuerdo? Funcionarios. Gracias. Yo creo que todo esto que hemos visto es un proceso de 10 años, como lo comentaba, y hay que ponerle nombre al líder para que pueda continuar esto, porque si no se le pone el nombre va a ser muy difícil. En una certificación de calidad siempre existe un líder y que va a ser una política y que se va a encargar de transmitírsela a todo el mundo para que todo el mundo sepa de qué se está hablando. En este caso yo creo que pues falta alguien que agarre y como diga, esta es la boca mía y vamos a seguirle, porque realmente es muy interesante y tienen toda la razón de todo lo que están comentando. Y en este momento lo que decía la diputada, que nosotros en el poder judicial estamos trabajando en una certificación de equidad de género y vamos muy avanzados. O sea, ¿qué quiere decir? Que el presidente magistrado está muy preocupado por todo esto y por eso la presencia en la mañana del doctor Jiménez, oficial mayor, porque sí le interesa muchísimo y estamos, si todo funciona bien, en octubre estaremos logrando la certificación. Es correcto, es correcto. Bueno, lo que estamos proponiendo con la diputada Ana Valdivieso en representación del legislativo, es decir, es partir de reconocer este esfuerzo que ya hicimos en abril, que impulsamos como Poder Legislativo, que es el Acuerdo para la Igualdad de Género, es por la igualdad de género, perdón, en el estado de Chiapas, que signamos en abril, y sería, en uno de los puntos, sí contemplamos el transversalizar la perspectiva de género en el presupuesto de egresos del Estado.
Y entonces la propuesta concreta sería que anexáramos esta redacción a este punto en específico del acuerdo, porque además no riñe, sino lo complementa de manera muy importante, y creo que eso es la forma en que podríamos avanzar, porque además digo, no está rompiendo con el acuerdo, sino al contrario, lo retroalimenta, lo perfecciona, y sobre todo, pues porque sumamos, ahora sí válgase lo de sumamos a SUMA y al Instituto Nacional de las Mujeres y al gobierno federal, a ONU Mujeres, y esto prácticamente también sería como contemplarlo en este tema en específico que es la presupuestación con perspectiva de género, que eso no estaba contemplado, digamos, con ONU Mujeres, este apoyo técnico tan valioso que se propone aquí trabajarlo con ustedes, pues ahora sí que como dice el dicho, a caballo regalado no se le ve colmillo. Gracias. ¿Qué les parece? Nada más un detalle, pues más que nada felicitar a la diputada por un punto muy especial que dijo, que es la transversalidad, que no es la pelea con los hombres, sino es trabajar unidos para salir adelante. Felicidades, diputada, por ese punto de vista, muy bonito, que no es pleito con los hombres, que es trabajar unidos. Punto de vista muy bonito. A ver, les proponemos que para hacer eco de de lo que están diciendo las diputadas, lo modifiquemos para que quede. Por ello, hemos decidido ratificar nuestras voluntades a favor de una agenda que impulse la igualdad en Chiapas, como se expresó en pasado, en el acuerdo por la igualdad de género que signamos el 18 de abril del 2013, y asumimos el siguiente 2 puntos: acuerdo de implementación vinculado al punto 6 de la agenda para la igualdad. Porque el punto 6 es el de presupuestos con enfoque de género, y ¿cómo se llama? Presupuestos y programas etiquetados. Y entonces, ¿acuerdo? Y hacemos el siguiente: acuerdo de implementación, y abajo, vinculado al eje 6 o punto 6, ¿cómo está ahí puesto? Vinculado al punto 6 del... Y entonces ya tiene toda como la misma lógica y el cuerpo. Y a lo mejor ahí, como ya está puesto presupuestos y programas etiquetados, también podríamos buscar una redacción alternita para acortar un poco ese párrafo del acuerdo, pero en términos generales, ¿quién de esta sala se siente que podría firmar un acuerdo de esta naturaleza? Y las que no pueden, ¿podrían firmarlo si le cambiáramos algo, si se le incorporara o quitara algo, o de plano de ninguna manera lo firmarían? ¿Nada? Repito, ¿quiénes de las aquí y los aquí presentes sienten que podrían en estos términos decir: yo sí formo parte de ese acuerdo? Tiene que ver con que no son parte de... pues eso tiene usted que señalarlo, compañera. Entonces, no, de ninguna manera, si ese es el acuerdo de los aquí presentes. No, por eso, entonces perfecto, porque eso hay que modificarlo. ¿Cómo lo podemos poner? No, pero claro, falta enunciarlo claramente y explicitarlo, porque abajo claramente dice el trabajo colaborativo con mujeres de la sociedad civil. O sea, sí está mencionado la voluntad del trabajo colaborativo, la suma de los diferentes sectores, pero hay que explicitarlo donde dice altos funcionarios. ¿Tú lo viste? Después de Chiapas, coma. Quítale la I, personas ejecutoras se queda, y después de eso, y ciudadanas y ciudadanas del estado de Chiapas.
acordamos sumar nuestras voluntades. ¿Alguien más? ¿Algo en lo que cree que le falta cambiar algo para pensar que sí forma parte de este acuerdo? No porque van a firmar así con su pluma y luego vamos a ir a cobrarles el incumplimiento, sino cuando nos referimos a firmar el acuerdo, es como más en el sentido de quién puede hacer suyo este acuerdo, ¿no? ¿Quién puede trabajar para que eso pueda ocurrir? Entonces, si alguien siente que hay algo más que dice, yo no estoy ahí incluido, para que yo sintiera que yo formo parte de eso, necesito que diga esto en vez de aquello. ¿Nadie más? A ver, vuelvo a preguntar, ¿quiénes de las aquí y los aquí presentes creen que forman parte de este acuerdo y que lo podrían acompañar? Con la mano arriba, como elección popular. Perfecto, pues sí, así lo firmamos también nosotras. Pues si quieren se nombra sociedad civil, habíamos puesto como ciudadanas sueltas, pero es que abajo ya está sociedad civil. Recuerden, ¿qué se compromete? No sé qué, puntuales de trabajo colaborativo con mujeres de la sociedad civil y nuestros asesores. O sea, eso ya está puesto como tal. Y los actores, digo, claro, y porque los ciudadanos, insisto, los ciudadanos nos incluyen a todas y a todos, porque todos, además de ser funcionarios o no, también somos ciudadanas y ciudadanos. Sí, aquí está. Entendemos que de alguna manera quienes vienen en representación de funcionarios y de funcionarias, pues no, digamos, no podrían como signar en representación de a quienes vienen representando. Pero sin duda que el hecho de que estén aquí significa, o así lo interpreto yo, pues la voluntad de sumar esfuerzos, y sumarse a las tareas y los trabajos, ¿no? Entonces, yo creo que de una forma de hecho está con la representación el compromiso de acompañar estas estrategias y que finalmente no asuste que es justamente un adendum del acuerdo que ya está firmado. Y digamos que ese es, para decirlo en otras palabras, esa es la sombrilla, ¿no? Y ya está firmada prácticamente pues por los titulares del más alto nivel. Y esto pues sería complementar nada más el punto 6 de presupuestos y programas etiquetados, y que yo creo de verdad que ni el titular del Poder Judicial, ni el titular del Poder Ejecutivo, ni en el caso del Congreso del Estado van a estar en contra de este agregado. A mí me da mucho gusto que hay personas que están reticentes porque piensan, es quien toma las decisiones, quien debe signar. Pero aquí está también quien opera, porque a nosotros nos toca mucho que luego dicen, es que no tiene caso que me capacites a mí, que yo opero, porque si no me dan la instrucción yo no lo puedo hacer. Pero llegamos luego con directoras y directores, dicen, es que no tiene caso que me capacites a mí, porque yo solo doy la instrucción y quien lo tiene que saber hacer es quien está haciendo el trabajo técnico. Entonces, aquí está convocado quien hace trabajo técnico, quien está operando, quien está diseñando programas o quien está ejecutando, que diga, yo me comprometo también a integrar el enfoque de género, y quienes toman la decisión, yo me comprometo a que esa es la voluntad que voy a poner para que el trabajo se vaya en ese sentido. Entonces, por eso es muy importante que todas las personas aquí se sientan cómodas con decir, en ese pedacito de Estado desde donde yo estoy, voy a hacer este esfuerzo por ratificar ese punto 6 que mi gobierno ya en todos los poderes ha dicho que esa es la ruta que vamos a transitar. Entonces, pero lo que queremos que vean es que no solo es un asunto de voluntad política, tampoco solo es un asunto técnico, necesitamos el trabajo conjunto de todas y todos, porque vamos a trabajar hoy en la tarde y mañana para una propuesta real para Chiapas, para instrumentar eso que ya está haciendo. Por eso necesitamos ratificar y recordar que ya hay unas bases en Chiapas, que no partimos de cero, pero entonces hay que dar el siguiente paso, y la propuesta real tiene que salir de lo que vamos a hacer aquí, a qué estamos dispuestos a hacer. Y la convocatoria permanente a los aquí presentes, ¿a qué me comprometo yo? Yo me siento parte de ese compromiso, es porque no se está pensando en actuar a nombre de las instituciones ni que representan una institución, no sé qué. O sea, de veras es trabajo de transformación de cómo estamos pensando que podemos cambiar el Estado a partir de trabajar técnicamente en analizar los proyectos, los programas, los recursos que se requieren, en si eres de una dependencia, decir, si nos dieran 3 pesos para hacer esta tarea, podríamos contribuir a esto, a aquello. Es de veras, solamente eso, una suma de voluntades individuales
que sumadas todas lo que nos dan es trabajo colectivo que puede generar transformaciones. Entonces nadie se asuste, a todo mundo le da miedo decir yo me comprometo a esto, ya les digo, es entre nuestra intolerancia al fracaso y nuestra, a lo mejor no tanto convencimiento, pero realmente si logramos como intentarlo, a lo mejor a la mera hora ni nos sale que sea una propuesta del Estado, no sé qué, eso sería pues feo, pero ya hicimos un esfuerzo desde nuestro quehacer cotidiano para ver si se podía. Entonces, hasta aquí, digamos, dejamos esta primera parte. Yo les pediría que por aclamación aprobáramos nuestro compromiso individual que se suma, y sobre la base de esto, a todas y todos los aquí presentes, junto con los otros materiales, se les va a entregar el contenido tal cual se modificó la redacción aquí, de lo que estamos expresando. Pues ya, yo termino hasta aquí también. Bueno, entonces hacemos un llamado a receso, a una intervención más. Era para eso, nada más informarles que dentro de la agenda son 2 días de trabajo. Ahorita abriríamos un receso porque está la prensa, quienes quieren igual seguir con las entrevistas. Daríamos un espacio también para que puedan comer ustedes. Y a las 3 de la tarde el taller se va a reanudar en el Salón del María Eugenia, en el Salón UQ del Hotel María Eugenia. Ahí vamos a tener un coffee break y ya preparados de 3 a 7 de la noche, está considerado el día de hoy, para poder trabajar. Y el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, en el Salón Quetzal, también del Hotel María Eugenia, empezaríamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Va a haber comida, incluye la comida de los participantes el día de mañana, para que inmediatamente después de comer, de 3 a 5, estemos concluyendo el foro ya en su totalidad. Entonces, ese es el contexto para la información general. ¿Alguna duda? No, los esperaríamos, por favor, a las 3 en punto, en el Hotel María Eugenia para reanudar el taller. Muchas gracias a todos por su participación.